está vestido, su voz resuena como trueno. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, fue quien es y quien vendrá. La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno y por siempre te adoraré. Asombroso, con solo decir, tan grandioso, asombroso, con solo. Muy buenas tardes, amados hermanos. Es un gozo poder estar con todos ustedes y anhelamos que el Señor haya estado hablando a nuestros corazones en estas sesiones pasadas, que cada uno de nosotros podamos estar conociendo el corazón de nuestro Dios y anhelando caminar conforme a sus planes y sus propósitos. Me gustaría, hermanos, iniciar con nuestra continuación de la serie de la era de la restauración. Hemos estado tratando de hacer un estudio no exhaustivo, pero contando las verdades que creemos que la Escritura y podemos nosotros sacar del libro que Pastor Bailey ha escrito sobre la era de la restauración y compartir sobre cada una de las cosas que yo creo que han sido de bendición para la iglesia y que en estos tiempos van a estar jugando un papel muy, muy importante. Y yo creo firmemente que es un tiempo donde Dios va a restaurar su iglesia y por esa razón es la que el Señor me puso en mi corazón y así lo creo yo poder estudiar este libro de la era de la restauración. En este capítulo que vamos a estudiar hoy, que es el capítulo 3 del libro de Nehemías, vamos a ver cómo se levantan diferentes grupos para reconstruir diferentes partes de los muros y de hecho de las puertas que iban incluidas en estos muros para que pudieran entrar. Y vamos a ver muchas verdades relacionadas con el significado espiritual de las puertas. Vamos a ver cómo, por lo menos en este capítulo, se nos muestran 10 puertas que fueron reconstruidas en este tiempo de Nehemías. Y vamos a ver el significado espiritual brevemente de cada una de ellas y cómo estas puertas nos enseñan una progresión espiritual en nuestras vidas. Y hay cosas bien interesantes. Yo espero que este estudio sea de bendición para cada uno de nosotros. Y me gustaría iniciar mostrándoles una pequeña presentación de estas 10 puertas. Como ven, la puerta número 1, que está en la parte superior derecha, es la puerta de las ovejas, y de ahí nos vamos a ir hacia la izquierda, la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta oriental, y la última, que nuestra Reina Valera viene como la puerta del juicio. En otras versiones de la Biblia, como la Biblia de las Américas, viene como la puerta de la inspección. Y de hecho su significado en hebreo es el lugar donde se congregaban o donde se reunían. La puerta de la congregación también puede ser, pero esto lo vamos a estar estudiando y desarrollando en esta noche. Y me gustaría iniciar con el capítulo 3 del libro de Esdras, el versículo 1 y 2, que dicen: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasif con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó
y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Es interesante que veamos quién fue el que inició con toda esta construcción. Vemos que la primera persona que se levanta para continuar con esta obra de restauración es el sumo sacerdote, el ministro principal. Y amados hermanos, nosotros como ministros, yo incluyéndome, pero cada uno de ustedes en sus hogares, los padres o aquellos que siguen al Señor en las familias, debemos de levantarnos para construir. Debemos de ser los primeros en llegar al lugar, a la obra, a la iglesia, los primeros en levantar las manos y actuar. Y es interesante que Eliasif, la palabra Eliasif o el nombre Eliasif en hebreo significa Dios va a restaurar. Y como vimos, él era el sumo sacerdote y como leemos en Hebreos capítulo 8, versículo 1, nuestro Señor es nuestro sumo sacerdote, amados hermanos, y Él es quien va delante de nosotros para restaurar nuestras vidas. Y eso es algo que tenemos que tener siempre en mente. El ministerio al cual hemos sido llamados como iglesia, como individuos, como siervos del Señor Jesucristo, es un ministerio de restauración. No en vano, como he platicado con algunos, el nombre de nuestra iglesia es Iglesia Cristiana Sion David. El Señor Jesús va delante de nosotros y Él empieza siempre el proceso de restauración. Me gustaría hablar sobre esta puerta de las ovejas, hermanos. Evidentemente, esta era la puerta y su nombre lo dice, por donde las ovejas eran introducidas a la ciudad para realizar los sacrificios. Sin embargo, no es lo más importante esto. Recordemos que en Gálatas capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo nos menciona también que Jerusalén es un símbolo, un simbolismo de la iglesia. Y en Isaías capítulo 53, versículo 6, recordemos que dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y la palabra del Señor claramente nos sitúa o nos califica o nos compara, si lo puedo llamar así, con ovejas. Y cada uno de nosotros, amados hermanos, podemos entonces identificarnos. ¿Y qué pasa con las ovejas? En algún momento, hace algunos años, recuerdo haber compartido una serie sobre cómo los animales nos hablan del Señor, y dentro de esta serie toqué el punto de las ovejas. Y como sabemos, las ovejas a menudo se desaniman, son incapaces de defenderse por sí mismas y por eso necesitan ser protegidas y animadas y guiadas a las sendas correctas. Además, necesitan escuchar la voz del pastor, a veces sentir su toque y de vez en cuando necesitan sentirse y escuchar que son amadas. Y cuando se duelen o porque están heridas por el camino o si alguien las ataca, el pastor necesita ponerles vino, aceite a sus heridas, así como si recordamos la parábola del buen samaritano, como después de que fue atacada esta persona, llegó el buen samaritano, dice que puso aceite, vino sobre sus heridas para que él pudiera ser sanado y restaurado. Y recordemos que espiritualmente el vino representa el gozo del Señor y el aceite la paz y la unción que guarda nuestros corazones y nuestra mente. Y hermanos, desde el punto de vista de nuestra vida espiritual, nosotros debemos convertirnos en eso. Primero debemos de ser ovejas que han nacido en el reino de Dios, pidiéndole al Señor Jesús que entre en nuestro corazón. Pero después de ser salvos debemos permanecer cerca de nuestro pastor de pastores. Y Él nos va a dar instrucciones, nos va a entrenar, nos va a guiar. ¿Para qué? Fíjense que en el versículo leímos sobre la torre de Amea. La torre de Amea, y esta torre significa 100. ¿Y para qué el Señor Jesús quiere que estemos cerca de Él? ¿Para qué Él quiere que sigamos sus pisadas, que escuchemos sus mandamientos y los obedezcamos? Porque Él quiere que nosotros demos fruto al 100%. Esto nos habla de no conformarnos con ser cristianos del 30 o del 60 o de un talento. No, amados hermanos, necesitamos ser cristianos que demos fruto al 100 por uno. Podemos leer esto a través de las Escrituras. Recordemos que dice que Isaac sembró y recogió 100 veces. La torre de Hananeel, que también leímos en este pasaje, Hananeel significa Dios es misericordioso. Y eso nos muestra que Dios extiende sus misericordias a nuestras vidas
Y por eso, hermanos, necesitamos ser humildes para que el Señor envíe su gracia a nuestras vidas. Lo primero que Dios quiere hacer cuando va a restaurar una casa, una iglesia, un ministerio, es restaurar primero a las ovejas. Las ovejas que tal vez vengan heridas, lastimadas, el Señor las puede restaurar. La siguiente puerta la vamos a encontrar en el versículo 3 del capítulo 3. Y dice, los hijos de Sena, déjame cambiar aquí, edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. La puerta del pescado. Es curioso e interesante que yo no quiero pensar o no digo que haya salido de esta puerta, pero muchos cristianos que quieren poner en sus autos o en algún collar, algún dije que son cristianos, ellos traen un pescadito, curiosamente, ¿verdad? A lo mejor recordándonos que debemos de ser pescadores de hombres, tal vez. Pero es interesante que el Señor, amados hermanos, escogió a sus apóstoles y la mayoría de ellos ¿a qué se dedicaban? A ser pescadores. El Señor le dijo a Pedro que él iba a ser un pescador de hombres. Y el siguiente paso de nuestra caminata cristiana, una vez que hemos pasado y sido ovejas, que hemos sido instruidas por el pastor, nosotros necesitamos ahora ganar a otras personas para Cristo. Tener un corazón por ir y hacer la obra de evangelismo y de ganar personas para nuestro Señor Jesucristo. Y déjenme decirles que no es una tarea fácil. Recuerdo yo cuando he tenido la oportunidad de ir a pescar con un familiar desde mi esposa que se dedican a eso, y depende qué se quiera pescar, es la estrategia que se debe de seguir para pescar. No es la misma estrategia para todos. Por ejemplo, si quieren sacar carnada para poder ir y traer cierto tipo de pescados más grandes, pues entonces se va tempranito en la mañana, se echa la atarraya y entonces se saca la carnada que se va a utilizar para pescar algunos de los cierto tipo de peces. En este caso, a mí me encantan los robalos, no sé si los conozcan, pero para pescar eso hay que traer cierto tipo de carnada. No les gustan cualquier tipo de pescado. Y uno tiene que saber qué tipo de carnada se utiliza para qué tipo de pescado. No sé si se han dado cuenta también que cuando van a pescar a veces avientan unas piedras antes, ¿no? ¿Y para qué se avientan estas piedras? Bueno, a veces cuando tú avientas una piedra y se alborota el agua, los peces empiezan a alborotarse, valga la redundancia, y entonces pescan cualquier cosa que ven. Y a veces eso ayuda a que agarren el anzuelo. Y sabes que a veces Dios también permite tiempos de tribulación, de dificultades económicas o políticas. Y cuando viene eso es un buen tiempo para evangelizar, hermanos. El tiempo que estamos viviendo, de hecho, es un buen tiempo para ir y evangelizar y compartir la palabra del Señor. Diferentes atractivos y carnadas atrapan diferentes especies de peces y debemos de oír al Señor y de saber qué método utilizar con diferentes personas. Necesitamos pedirle gracia al Señor y que nos muestre qué tipo de evangelismo usar con qué tipo de personas. Recuerdo que el apóstol Pablo también mencionaba algo parecido en 1 Corintios capítulo 9, versículo 22. Dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, me he tenido que hacer con tal de que se salven algunos. Y nosotros debemos de pedirle, Señor, regálanos qué necesitan para estas personas. Tal vez hay momentos que podemos decirle, Señor, regálanos señales y milagros para poder predicar tu palabra y que otros se conviertan también. Así que esta fue la puerta del pescado. Me gustaría leer ahora algunos versículos de Nehemías, continuando con esto. Vamos a Nehemías 3, 4 al 5. Dice, y junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y del lado de ellos Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana, e inmediato a ellos restauró los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Qué tremendo, hermanos.
Qué triste que lo que dice este versículo, mire, están construyendo, fulanito construyó esto, sustanito construyó esto otro, pero los grandes, o sea, la gente importante y de influencia de estas familias no se presentaron. Y este, hermano, es un comentario penoso y triste acerca del estado espiritual de algunos líderes, que no están entregados de todo corazón y carecen de consagración a la voluntad del Señor que está registrada en su palabra. Nosotros no queremos ser de esos que un día estén registrados y dijeron, estos, fulanito, sutanito, no quisieron entrar a restaurar, no quisieron hacer su parte, no quisieron hacer para lo cual yo les envío. Hermanos, recordemos que hay libros que se están escribiendo en los cielos y que en los cielos no se encuentre de nosotros que diga, no quiso hacer esto, no quiso dejar esto. Estos son unos versículos que a mi entender son tristes, que hayan quedado registrados en la Escritura, pero nos recuerdan que todo lo que hacemos, pensamos y las decisiones que tomamos se están escribiendo en los cielos. Continuemos en el capítulo 3 de Nehemías, en el versículo 6, para ver la siguiente puerta. Y dice así, déjame cambiar. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Y hermanos, a veces cuando los recién convertidos entran, vemos cómo lleva aquí una progresión, ¿verdad? Somos ovejas, después nos convertimos en pescadores de hombres y después llegan los nuevos convertidos a la congregación. Y cuando llegan esos nuevos convertidos a la congregación, ¿qué hay que hacer? Hay que ir y enseñarles las doctrinas fundamentales sobre la cual la iglesia del Nuevo Testamento ha sido edificada. El significado de la puerta vieja está sustentada, como dijo Jeremías, capítulo 6, 16, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Y una lista de las cosas que conforman las bases o los fundamentos de la sana doctrina son los que tenemos aquí en la presentación. Es el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, la fe para con Dios o la fe en Dios, la doctrina del bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Estas 7 son las 7 doctrinas fundamentales que todo creyente recién convertido debería de estar estudiando y cada uno de nosotros deberíamos estar bien fundamentados en cuanto a cuáles son estos fundamentos, estas 7 doctrinas fundamentales. Y hermanos, necesitamos poner pies firmes y al principio de nuestra vida cristiana necesitamos plantar nuestros pies sobre el camino de justicia y darnos cuenta de que el camino de justicia es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, según dice Proverbios 4:18. Y ese debe estar nuestro deseo como cristianos, hermanos, ir cada día en aumento. Me preguntaba alguno de los hermanos de la iglesia, ¿quién ha leído un libro en esta pandemia? Yo espero que todos. Y si alguien no lo ha hecho, le quiero pedir, hágalo. Es tiempo de que necesitamos ir avanzando y si no nos instruimos, si no leemos, si no estudiamos, si no nos comprometemos con el Señor, no vamos a lograr dar en el blanco y no vamos a lograr hacer el propósito que Dios tiene para nosotros. Vamos a leer algunos versículos después de esto. Vamos a leer Nehemías 3 de los versículos 7 al 12. Dice, junto a ellos restauró Melatías Gabaonita y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Y junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo, junto a ellos y frente a su casa, Jedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró Atus, hijo de Asafnías. Malquías, hijo de Arim, y Jasuf, hijo de Pahat Moab, restauraron otro tramo. Y la torre de los hornos, junto a ellos restauró Salum, hijo de Jaloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, con sus hijas. Interesantísimo estos versículos. ¿Y por qué los quise poner aquí en
en la presentación, amados hermanos, porque es importante notar que en tiempos de restauración y avivamiento, creyentes de toda clase de trabajo y profesión van a ser empujados para el servicio de la obra del Señor. Notemos que al final las hijas de Salón fueron llamadas para ayudar en este tiempo. Y vemos que esto pasa también en el tiempo de la cosecha. Incluso los niños van a estar metidos en el servicio del Señor. Yo recuerdo cuando, bueno, no les puedo decir que yo recuerdo, pero me han contado que cuando se construyó el edificio en el cual nos reunimos y se echó la última losa, aquellos que estaban ahí me compartían que las hermanas estaban también con sus palas, tal vez no podían mover tanta mezcla, los niños subían con botes pequeñitos de mezcla para hacer la losa de la nave principal. Y hermanos, eso va a suceder en estos tiempos. Veamos que había perfumeros, no eran personas especialistas en construir muros, había perfumistas, había gentes que se dedicaban a hacer joyas, había mujeres. Cuando el Señor se empiece a mover, va a usar a quien sea, hermanos, que quiera ser usado por Él y que se haya preparado. Tengamos esto muy en cuenta para estos tiempos que vienen. Vayamos ahora al versículo número 13, del capítulo 3 de Nehemías. La puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras, sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muradar. La puerta del valle. Y esta puerta del valle guiaba al valle precisamente de Cedrón, por eso se llamaba la puerta del valle. Y este valle separa a Jerusalén del Monte de los Olivos. Está Jerusalén, está el Monte de los Olivos, y hay un valle ahí, que es el Valle de Cedrón. Y esta puerta sale de Jerusalén, baja al Valle de Cedrón y sube al Monte de los Olivos. Y esto, amados hermanos, ilustra el hecho que para pasar de un lugar alto a otro, primero debemos descender y volver a subir. No podemos ir de una experiencia de cima de montaña a otra experiencia de cima de montaña. Lo voy a decir en español. Nosotros pensamos que siempre nos va a ir bien, que todo el tiempo vamos a estar en gloria y que siempre vamos a estar en las alturas espirituales. No funciona así. Muchas veces, o la mayoría de las veces, estamos en una experiencia, en un monte espiritual, y es necesario que bajemos a un valle para volver a subir otra vez a otro monte, otra gran experiencia con el Señor, a tiempos de abundancia. Muchos fracasan en esta prueba y no quieren dar el siguiente paso porque saben que tienen que bajar al valle y prefieren quedarse siempre en una cierta experiencia celestial con el Señor y no quieren seguir avanzando hasta llegar a la cima y después de haber llegado a esa cima bajar el valle para llegar a la otra cima. Pero recordemos, hermanos, que nosotros hemos sido llamados a llegar al monte de Sión y para llegar ahí necesitamos pasar por la puerta del valle. Recordar que tenemos que bajar y subir. La siguiente puerta que encontramos en el versículo 14 del capítulo 3 es la puerta del muladar. Dice, reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recaf, gobernador de la provincia de Beta Kerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. La puerta del muladar. En esta puerta era por la puerta de la que sacaban todos los desechos de la ciudad. Por eso se llama y por eso tiene este nombre, la puerta del muladar. Y hermanos, en nuestra vida, nosotros debemos de preguntarle al Señor, como David lo hacía en el Salmo 139, versículos 23 y 24, y decirle, examíname, Señor, y ve si hay en mí algo, un camino o un deseo, o si hay siquiera pensamientos de perversidad en mí, y guíame en el camino eterno, escudriñame y conóceme. Porque no debemos de dejar, amados hermanos, que en nuestras vidas se encuentre nada que llegue a obstaculizar nuestra caminata espiritual y que nos impida de llegar al monte de Sión. La siguiente puerta que vamos a estudiar es la puerta de las fuentes. Y la puerta de las fuentes la encontramos en el versículo 15. Dice, Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Y el muro del estanque de Siloé, que este lo conocemos en los evangelios, hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden a la ciudad de David. Esta puerta de las fuentes, amados hermanos, si recordamos al Señor Jesús en Juan capítulo 7, donde dijo,
que ríos de agua viva van a poder fluir de nosotros. Entonces, cuando nuestro corazón ha sido limpiado y los desechos de nuestra vida, que son la puerta que vimos atrás, la puerta de Muladhar, cuando esos desechos han sido quitados de nuestro corazón, entonces, amados hermanos, las fuentes del Espíritu de Dios pueden saltar de lo profundo de nuestro ser y fluir como ríos de agua viva. Y en la medida que somos llenados, esos ríos de agua viva no solamente nos sirven para nosotros, sino pueden fluir hacia afuera y ayudar y refrescar la vida de otras personas. Sigamos viendo los versículos siguientes, 16 al 25 de Nehemías 3. No voy a leer todos, pero dice: después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuk, gobernador de la mitad de la región de Betsur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes, tras él los levitas. Y si ustedes siguen leyendo, van a ver cómo restauraron varias personas, cada uno su parte del muro. Aquí no encontramos puertas, pero encontramos diferentes partes del muro que estaban siendo restauradas. Y hermanos, estos muros en nuestra vida nos hablan de que nosotros en nuestras casas también tenemos que tener cuidado. Los muros de cualquier ciudad son extremadamente importantes porque protege a los habitantes de los enemigos. Y así también es lo espiritual. Me gustaría compartir con ustedes Isaías, el libro de Isaías capítulo 60, en el versículo 18, que dice: nunca más oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Quiero repetir: a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Hermanos, esto es algo que he estado enfatizando con algunos con los que he platicado últimamente. Necesitamos tener cuidado de los muros que tenemos en nuestras casas. Padres, cuidar los muros, los límites que ponemos a nuestros hijos. Hijos, también los muros y los límites que ponemos en nuestras propias vidas. Y nosotros como cristianos debemos guardarnos, hermanos, con qué escuchamos, con quién nos juntamos, en qué dirigimos nuestros ojos, nuestra mirada, en qué invertimos nuestro tiempo. Estos muros se mantienen por medio de la obediencia. En el caso de Israel, Dios derribó ese cerco espiritual que los cuidaba por causa de su pecado. Y en el Salmo 80, hermanos, capítulo 13, donde de hecho el salmista está escribiendo sobre esto, dice: la destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Es uno de los versos extraños de la Biblia, hermanos, pero el puerco nos habla de las cosas impuras y la bestia del campo nos habla de pecado desenfrenado. Y estas dos cosas son las que devoran el fruto del Espíritu en la vida del pueblo de Dios. Y necesitamos ser diligentes en mantener nuestros muros en buen estado. Que el Señor nos dé su gracia para tener esos muros de salvación y de alabanza en buen estado. Vamos a la siguiente puerta. Versículo 26. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Este es el lugar donde Esdras enseñó. De hecho, si lo recordamos, la puerta de las aguas corresponde a las doctrinas profundas de la palabra de Dios, por medio de las cuales somos lavados para poder presentarnos ante el Señor, ante nuestro Dios, como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esto de hecho lo podemos encontrar en Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27, que dice: para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En un sentido, amados hermanos, nosotros debemos ser la palabra hecha carne. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, todas las verdades que estudiamos, que leemos y que escudriñamos, o que nos comparten o que leemos en los libros, deben de hacerse vida en nosotros. Pastor Bailey escribe en su libro que muchas personas han tenido el conocimiento de estas verdades, y yo recuerdo mucho a Pastor, ahorita recuerdo su nombre, pero este pastor dice: yo conozco, es Pastor Frank Anderson. Pastor Frank Anderson dijo
que él conocía muchas personas que habían dicho Sión y que el Señor les había hablado y que habían leído los libros y que levantaban sus manos y decían, quiero llegar a Sión, pero cuando llegaba la hora de pagar el precio, cuando llegaba la hora de creer lo que está escrito en la Escritura y de vivirlo, fallaban y decidían desviarse del camino y algunos se conformaron con cosas menores, con llamamientos menores y algunos desertaron totalmente del camino. Necesitamos orar al Señor que Él permita que estas verdades no solamente se queden al aire, hermanos, sino que de veras las vivamos, que se hagan parte de nosotros. Segunda de Pedro 2:19 dice, habla de personas que prometieron ayudar a otros y libertar a otros, pero que ellos mismos no habían podido lograrlo, sino que eran siervos de la corrupción. Por lo tanto, debemos orar para que nosotros seamos productos genuinos de las verdades que enseñamos. Este ejemplo es muy fácil con los padres, ¿verdad? El papá le dice al hijo, tú no puedes hacer esto, y el papá de repente está haciendo lo mismo. No puedes tomar y el papá es un borracho, no puedes fumar, etc. Estoy hablando esto en cosas naturales, pero hermanos, esto se aplica a verdades espirituales. Nosotros a veces decimos a nuestros niños, levanta las manos, ponte a orar, etc. Y nosotros no lo hacemos. Necesitamos nosotros poner el ejemplo. Sigamos adelante. La puerta de los caballos la vamos a encontrar en el versículo 28. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Y aquí voy a dejar la presentación porque la puerta de los caballos, hermanos, nos habla de los vencedores, los guerreros de un ejército. En Apocalipsis 19:14 encontramos, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Nos habla de ir a la victoria, que Dios quiere que vayamos en victoria, que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, como dice Romanos 8:37. Y nosotros somos vencedores de acuerdo al grado que le hayamos permitido al Señor remover de nuestras vidas y nuestro corazón lo malo, la escoria, recordemos la puerta del muladar, luego pasar a la puerta de las aguas para ser lavados profundamente, que las partes más íntimas de nuestro ser sean cambiados por su palabra, para que entonces podamos llegar a la puerta de los caballos y ser parte de los vencedores. Y una vez que seamos de ese grupo, podemos llegar a la siguiente puerta, que es la puerta oriental, y de la cual he hablado en muchísimos temas y creo que la vamos a seguir recordando. Esta puerta oriental la encontramos en el versículo 29 y 30. Después de ello restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo, y después de ello restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. La puerta oriental. La puerta oriental, obviamente, es la puerta por donde Cristo va a entrar, hermanos, en su reino milenial. Ezequiel 46:2, y va a mirar hacia el oriente. Por esto está la puerta que da la bienvenida al sol naciente. Esta puerta representa al sol de justicia llevando sanidad en sus alas, Malaquías 4:2. Y podemos ver aquí una verdad más para nuestras vidas. Y si queremos nosotros, hermanos, ser parte de estos que pasan por esta puerta, veamos una característica en Efesios 3:16 al 19. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder del espíritu, del hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Que deseemos, hermanos, tener esa experiencia de la puerta oriental, es decir, el Señor mismo entrando a habitar con nosotros, su presencia misma llegando a estar con nosotros. Y les pudiera contar varias experiencias, pero me encanta un testimonio que yo escuché sobre el cielo, donde la persona que contó el testimonio dice que entraron a un cuarto grande donde había muchas como vitrinas con cortinas, y estas representaban
iglesias, según el ángel estaba diciendo a este hermano que tuvo esta visión. Pero cuando había una iglesia que le estaba adorando al Señor en espíritu y en verdad, dice que el Señor Jesús les decía que guardaran silencio, corría la cortina. Y cuando eso sucedía, dice que el Padre se ponía de pie en el trono. Digo, no lo vio, pero él se veía como alguien se ponía de pie. Y el Señor Jesús con los ángeles que entraban y descendían a esa iglesia a adorar con ellos. Que el Señor habite en medio de la alabanza de su pueblo. Recuerdo una ocasión también que alguien que nos visitó en la congregación donde nos reunimos, llegó muy indignada conmigo y me dijo, oiga, ¿por qué tienen encerradas a las personas del coro y a los otros músicos? Deberían estar afuera. Yo he ido a otras iglesias y las tienen afuera y ustedes los tienen encerrados. Y yo le dije, no tenemos coro y nuestros únicos instrumentos son los que usted ve aquí enfrente, ¿verdad? No. Y estaba muy indignada y me dijo, vamos a ese cuarto que está allá, que es el cuarto que está del lado izquierdo viendo de frente de la iglesia. Dice, porque yo quiero ver a las personas que están ahí. Y sí, con mucho gusto, vamos. Y cuando abrimos la cortina, ella se dio cuenta que no había absolutamente nadie ahí. Y me dijo, yo estoy seguro que aquí había músicos y yo escuché personas cantando. Y entonces entendí que el Señor había bajado ese día con nosotros y le dije, eran los ángeles del Señor que habían bajado a estar con nosotros y a alabar al Señor. Y hermanos, eso es algo que debemos pedir y que debiéramos anhelar cada día, en cada reunión que nosotros estamos. Por último, vamos a ver la puerta del juicio, Malaquías 3, 31 al 32. Dice, después del restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciales enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y de la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Dice, después de él, Malquías, uno de los orfebres, hizo reparaciones hasta la casa de los sirvientes del templo y de los mercaderes, frente a la puerta de la inspección. Esta es la puerta que les digo que su significado hebreo es otro. Aquí la Biblia de las Américas lo pone como inspección, y hasta el aposento alto de la esquina. Pastor Bailey en el libro dice que la definición del nombre hebreo para esta puerta es el lugar establecido de reunión o donde se juntaban para ya sea dar un juicio o para hacer una inspección. Y esta puerta es la última puerta que está registrada aquí en el libro, capítulo 3 del libro de Nehemías. Y esto se puede aplicar a nuestras vidas, hermanos, como lo que el Señor le prometió a Daniel. En Daniel capítulo 12, verso 13, que no lo vamos a leer, pero el Señor le dijo que se iba a levantar después para recibir su heredad. Todos un día vamos a llegar delante del Señor y vamos a ser juzgados, vamos a estar en donde nos van a inspeccionar, van a poner nuestras obras y aquello que permanezca es lo que el Señor nos va a dar. Vamos a recibir nuestra herencia, vamos a recibir aquello para lo cual peleamos, nuestros galardones para poder alabarle. Y nosotros debemos de buscar por medio de su gracia, hermanos, alcanzar un lugar eterno, pero no cualquier lugar eterno, el lugar eterno que Él ha dispuesto para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Esta puerta fue edificada, de hecho, por los mercaderes, y esto significa las riquezas celestiales que están a disposición de aquellos que han alcanzado este nivel. El Señor dijo que el reino de los cielos le pertenece a los pobres en espíritu, pero el lugar de la verdadera pobreza espiritual, hermanos, es donde está el Señor. Cosas que quiero resaltar en conclusión. Todos los que ayudaron a construir estas puertas y estos muros estaban bien organizados, unidos, tenían un sentir, tenían un anhelo. Hermanos, queremos que el Señor se empiece a mover en nuestra iglesia. Fomentemos la unidad, el querer ayudar, el querer que el Señor nos restaure a nosotros, pero que también nosotros podamos ayudar y ser de restauración, ayudar a restaurar a otros. Otra cosa que quiero recordarles, y lo acabamos de leer en los versículos, no todos eran carpinteros o albañiles, unos eran gente ordinaria que tenía otros oficios, perfumeros, mujeres, sacerdotes, joyeros,
Ninguno tal vez era un constructor de muros profesional ni de puertas, pero Dios les dio sabiduría y entendimiento para completar su tarea. Y muchas veces cuando Dios empieza a mover de una forma nueva, hermanos, Él va a llamar a gente que tal vez a simple vista no se vean totalmente preparados para servirle al Señor. El Señor Jesús escogió pescadores. Y la pregunta es, si tú quisieras transformar al mundo, ¿escogerías pescadores? Tal vez irías, o tal vez yo hubiera ido a las universidades, o al ejército, a la NASA, a Cambridge, a buscar gente preparada y capacitada para cambiar el mundo. Pero ¿sabes qué? Dios no está buscando profesionales para su obra. De hecho, en el libro de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios escogió a pastores de ovejas para ser reyes, a una huérfana llamada Esther para ser reina, a pescadores para llegar a ser apóstoles. Así Dios, hermanos, escogió a gente común y corriente para reconstruir los muros. ¿Y sabes qué va a hacer hoy? Te está escogiendo a ti para que construyas iglesias fuertes, iglesias que crezcan y que maduren, y sí que se multipliquen tal vez en número, pero que ese número llegue a la madurez. No porque seamos muchos ni especiales, sino porque servimos a un Dios grande. Y Él es muy especial. Oremos. Padre, yo te doy gracias porque eres bueno, eres fiel, tu misericordia es eterna. Y Señor, yo te pido que por medio de tu Espíritu Santo podamos nosotros, como hijos tuyos, como hijos de un Dios grande, nos dejemos guiar por tu mano y que pasemos, Señor, por cada una de estas puertas, desde la puerta de las ovejas, dejarnos guiar por ti, obedecerte a ti, hasta que lleguemos a la puerta oriental, Señor, donde tú puedas estar habitando con nosotros. Y que un día lleguemos a presentarnos delante de ti, que cada uno de nosotros pueda escuchar esas palabras tuyas para que nos digas, bien hecho, buen siervo y fiel. Pon ese anhelo y ese fuego en nuestro corazón de continuar, de seguir, de no desmayar, de no tirar la toalla, sino de continuar, Señor, hasta que logremos lo que tú tienes para nuestras vidas. Bendigo a cada persona que escuche esta transmisión y que, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, esta palabra no regrese a ti vacía, sino que produzca fruto al 100 por 1 y que produzca lo que tú quieres en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Primero Dios, nos vemos el día domingo y busquemos al Señor hoy, que puede ser hallado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendiciones.